Buenos días, mi nombre es Belén Obispo Díaz y junto a José Manuel García Ramos impartiremos este curso sobre construcción de pruebas objetivas. Trabajaremos 4 grandes bloques. El primero de ellos tiene que ver con cómo vamos a planificar nuestra prueba. Posteriormente mostramos un decálogo para una buena construcción de preguntas. El tercer bloque mostramos diferentes tipos de preguntas que se pueden incluir dentro de una prueba objetiva. Concretamente profundizaremos sobre los elementos de elección múltiple. Y por último, daremos algunas recomendaciones sobre cómo integrar los distintos elementos en la prueba. Comenzamos con el primer bloque, planificación de la prueba. En primer lugar, deberemos de establecer el propósito de la evaluación y los contenidos que se van a incluir en la prueba. Después, otorgaremos importancia a cada uno de los resultados de aprendizaje. En tercer lugar, el número de preguntas que vamos a incluir dependerá de la importancia relativa otorgada a estos resultados de aprendizaje. Y por último, estableceremos una relación entre resultado de aprendizaje, esfuerzo cognitivo y número de preguntas que se incluyen en la prueba. Cuando hablamos de propósito de evaluación y contenido de la prueba, intentamos dar respuesta a las preguntas del para qué y de qué. ¿Para qué creamos la prueba? Pues bien, puede ser o bien para explorar aprendizajes que se derivan de una experiencia concreta, es decir, de un tema de nuestra asignatura, que en mi caso, que soy profesora de análisis de datos, sería valorar la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes del tema 1, es decir, de la estadística descriptiva. En cambio, puedo evaluar o puedo crear esta prueba para explorar aprendizajes que se deriven de un conjunto de experiencias. Entonces el término cambia, ya no hago referencia a un tema concreto de la asignatura, sino a aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que se tienen que derivar de toda la experiencia que es mi propia asignatura. Ya no hablo del tema 1, estadística descriptiva, sino de la asignatura concreta de análisis de datos. Ya no hablo de unas evidencias de resultados de aprendizaje de un tema concreto, sino de evidencias de resultado de la asignatura en su conjunto. Una vez definido el para qué voy a construir la prueba y qué contenidos voy a valorar en la prueba, es necesario que definamos los resultados de aprendizaje que esperamos alcanzar tras haber tenido una experiencia concreta de un tema de la asignatura o una experiencia conjunta de la asignatura. En nuestro caso vamos a ejemplificarlo con una experiencia concreta y hemos definido 9 resultados de aprendizaje que esperamos obtener tras cursar el tema 1 de la asignatura de análisis de datos, que es la estadística descriptiva. Como pueden observar en esta tabla, a cada resultado de aprendizaje se le ha otorgado un porcentaje. Este porcentaje es la importancia relativa que le otorgamos a cada resultado de aprendizaje. Como pueden observar, aquellos que requieren menor esfuerzo cognitivo por parte de nuestros alumnos para que sea cubierto, se le ha otorgado menor importancia relativa. Esto ocurre, por ejemplo, en los indicadores 1, 3 y 4, donde nuestros alumnos solamente tienen que conocer la clasificación de las variables, conocer cómo se analizan variables cualitativas o conocer cómo se analizan variables cuantitativas. En cambio, a aquellos indicadores que requieren de mayor esfuerzo por parte de nuestros alumnos, como pueden ser el 8 y el 9, se les ha otorgado mayor importancia relativa. En cuanto al número de preguntas que vamos a incluir en la prueba, va a depender de la relación entre el propósito, los resultados de aprendizaje y la importancia relativa otorgada a cada uno de ellos. Si nuestro propósito es valorar experiencias concretas de aprendizaje, lo ideal es que nuestra prueba final contenga entre 20 y 40 ítems. En cambio, si nuestro propósito se centra en valorar un conjunto de experiencias, lo ideal es que nuestra prueba contenga entre 40 o más ítems. Ahora bien, este total de preguntas se deberá distribuir en función de la importancia relativa otorgada a cada resultado de aprendizaje y los propios resultados de aprendizaje, a través de la siguiente fórmula.
En primer lugar, tendremos en cuenta el número total de preguntas que contenga la prueba. Es decir, si vamos a tener una prueba con 20, con 30, con 40, 50 o 52 ítems, por ejemplo. Esto lo multiplicaremos por la importancia relativa asignada al resultado de aprendizaje que ya hemos hecho en el paso previo y lo dividiremos entre 100. Esto nos dará el número de preguntas para cada uno de los resultados de aprendizaje. A continuación, les presentamos un ejemplo. Vamos a tomar como punto de partida una experiencia concreta de aprendizaje que sea, por ejemplo, el tema 1 de la asignatura de análisis de datos. Vamos a hacer una prueba de un total de 26 ítems o preguntas. Lo que vamos a hacer es distribuir estos 26 ítems en función a los resultados de aprendizaje definidos y de su importancia. Para ello, llevaremos a cabo la fórmula presentada anteriormente, en donde dividiremos el 26, que es el número total de preguntas, por el 2,5, que es la importancia relativa asociada al resultado de aprendizaje 1. Todo ello dividido entre 100. El valor obtenido es 0,65. Si observamos la columna de número de preguntas real, vemos que en todos hay decimales, no tenemos números enteros. De ahí la necesidad de la siguiente columna, la de número de preguntas en ajustado. Lo que hacemos es, en función al resultado de aprendizaje, a la importancia relativa que tiene cada uno de nuestros indicadores, ajustar el número de preguntas para que sean números enteros. Cabe señalar que aquellos que hemos otorgado mayor importancia tendrán también mayor representación en cuanto al número de preguntas. Y es importante también señalar que aquellos indicadores o resultados de aprendizaje que tengan el mismo porcentaje también tendrán la misma representación en cuanto a preguntas. El último paso para planificar nuestra prueba es establecer una relación entre los resultados de aprendizaje definidos previamente, el esfuerzo cognitivo que tienen que realizar nuestros estudiantes y el número de preguntas que va a valorar cada uno de los resultados de aprendizaje. Con esfuerzo cognitivo cabe señalar que, como aparece en la presentación, nos estamos haciendo referencia a la taxonomía de Bloom, la cual no será explicada puesto que seguramente ya ha sido tratada previamente. Ahora bien, esta relación no se puede hacer toda a la vez, hay que hacerla en dos partes. La primera es establecer una relación entre los resultados de aprendizaje que hemos definido y el esfuerzo cognitivo que tienen que realizar nuestros estudiantes. En esta tabla, tomando de nuevo como ejemplo el tema 1 de la asignatura de análisis de datos, vemos en la fila los resultados de aprendizaje definidos. Sin embargo, en las columnas aparecen los esfuerzos cognitivos propios de la taxonomía de Bloom. En colores y con una X marcado, vemos cómo cada uno de los resultados de aprendizaje llega a un nivel diferente de esfuerzo cognitivo. Por último, obtendremos la tabla final de planificación, que se llama tabla de especificaciones. Ella pone en relación los resultados de aprendizaje definidos, el esfuerzo cognitivo que deben realizar nuestros alumnos y el número de preguntas total del cuestionario y el número de preguntas asociado a cada uno de los indicadores o resultados de aprendizaje. Como podemos observar en la tabla, tomando el mismo ejemplo que llevamos trabajando hasta ahora, podemos observar que para el resultado de aprendizaje 1, conocimiento de la clasificación de las variables, que el esfuerzo cognitivo, recordamos que solamente llegaba hasta recordar y que solamente se le asociaba un ítem, aparece ahí reflejado. Para el indicador 2, clasificación de las variables en base a la realidad, recordamos que en la tabla previa habíamos asociado que el esfuerzo cognitivo que deben de realizar nuestros alumnos es de comprender. Además, su importancia relativa era mayor y se le asignaban 2 ítems. Aquí aparecen distribuidos. Esta tabla es de gran utilidad ya que no solamente distribuye los ítems del cuestionario, sino que además nos ayudará a la hora
de trabajar con ellos en su redacción. Respecto de la planificación de la prueba, es importante recordar que las pruebas objetivas no se suelen aplicar solas, es decir, van acompañadas de actividades como prácticas, ejercicios, reflexiones, es decir, trabajos que integren los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se han trabajado a lo largo de la asignatura. Estas nos permiten valorar mejor esfuerzos cognitivos más altos, como pueden ser el de analizar, el de evaluar o el de crear. De hecho, elaborar pruebas objetivas que midan o que intenten recoger evidencias de esfuerzos cognitivos mayores son más difíciles de crear. Una vez finalizado el primer bloque, que trataba sobre la planificación, nos adentramos en el segundo gran bloque de este curso. En él mostramos un decálogo de reglas para una buena construcción de preguntas o ítems. Las reglas que presentamos a continuación valen para cualquier tipo de ítem. La primera es que el contenido de la pregunta y el resultado se deben de corresponder. La segunda es que el esfuerzo cognitivo y la pregunta también se correspondan. En tercer lugar, las preguntas que incluyamos dentro de la prueba objetiva no deben de sobrepasar ni el nivel de exigencia, ni la complejidad, ni la extensión con la que se ha trabajado el resultado de aprendizaje en clase. Tampoco debe formularse en términos o contextos excesivamente nuevos para nuestros alumnos. Deben ser claros, precisos y sin ambigüedad. El vocabulario y las formas sintácticas que se utilicen para formular la pregunta se deben de comprender sin problema. No debemos de copiar literalmente las preguntas de los libros o manuales que hemos empleado en clase. Tampoco deben formularse en términos que den claves para responder a otra u otras preguntas. Cada pregunta debe ser independiente de las demás. Por último, las respuestas que nos den los alumnos nos deben permitir valorar si han logrado aprender o no. Tras haber dado 10 reglas para construir bien cualquier tipo de ítem, vamos a ver el tercer bloque de este curso. En él recogemos diferentes tipos de preguntas que podemos incluir dentro de las pruebas objetivas. Concretamente, como hemos mencionado al inicio de esta presentación, profundizaremos en los ítems de elección múltiple. Bien, a lo largo de este bloque veremos estos tres grandes apartados. El primero es el tipo de preguntas o ítems que se pueden formular. En segundo lugar, hablaremos sobre los tipos de preguntas y su relación con los esfuerzos cognitivos o la taxonomía de Bloom, de la que ya se ha hablado. Y por último, como hemos mencionado, profundizaremos en los ítems de elección múltiple. Dentro de una prueba objetiva podemos encontrar ítems de respuesta breve o complementación, de respuesta alternativa o dos opciones, de orden o jerarquías, de asociación, emparejamiento o correspondencia, de identificación o localización y de elección múltiples. En esta tabla presentamos los tipos de preguntas que se pueden recoger en la prueba objetiva, la manera en que el alumno responde, si tienen corrección de azar o no las respuestas y un ejemplo. En primer lugar, los de respuesta breve o complementación son aquellos que se contestan con una palabra o un símbolo. No tienen corrección de azar y, por ejemplo, las variables considerada efecto son el alumno tiene que rellenar con una palabra, pero no encuentra las opciones en ningún lado de la prueba. De respuesta alternativa, se contestan con una de las opciones si son verdaderos o falsos, si es sí o es no. Tiene corrección de azar y se hace restando los errores al número total de aciertos. Por ejemplo, los alumnos tienen que señalarnos si es verdadero o falso la siguiente afirmación. Las variables cualitativas se pueden analizar con medidas de tendencia central. Las preguntas de orden o jerarquía se contestan ordenando una lista de datos o elementos en base a un criterio.
Por ejemplo, enumera el nivel de medición de las variables en base a su capacidad para analizar la realidad de menor a mayor. El alumno deberá de responder nominal, ordinal, intervalo o razón. Las preguntas de asociación, emparejamiento o correspondencia trata de establecer una relación entre elementos. Por ejemplo, los alumnos deberán relacionar los elementos que aparecen en la columna A, media, mediana, moda, desviación típica, distribuciones de frecuencia, coeficiente de variación, con la B. Es importante señalar que en una de las columnas debe de aparecer mayor número de elementos que en la otra. Las preguntas de identificación o localización son muy empleadas en el ámbito de la geografía o de las ciencias de la salud y lo que se trata es, a través de una imagen, los alumnos deberán de reconocer o localizar sus partes, por ejemplo, la identificación de los elementos de una célula. En nuestro caso, en la asignatura de análisis de datos, estas no se pueden emplear. Por último, los elementos de elección múltiple se contesta con una de las opciones, es decir, el profesor muestra 3 o 4 alternativas y solamente una de ellas es correcta. El azar se corrige con la fórmula que aparece en la tabla. Aciertos menos errores partido entre el número de alternativas que le damos menos 1. Por ejemplo, el que aparece ahí recogido. A continuación, procederemos a profundizar en estos últimos. Pero antes de ello, presentaremos algunos ejemplos de cómo podemos relacionar los tipos de preguntas con el esfuerzo cognitivo. Por ejemplo, si tenemos que realizar preguntas del esfuerzo cognitivo recordar, preguntaremos por definiciones, hechos, acontecimientos, nombres. En cambio, si necesitamos realizar preguntas de comprender, lo haremos a través de ilustraciones, reenunciados, interpretaciones, reorganizaciones. Para analizar, haremos preguntas que traten propiamente de analizar, que presente elementos, suposiciones, relaciones, estructuras, partes. Para aplicar, deberán de aplicar aquello que le hemos enseñado, establecer generalizaciones, reestructuración de pensamientos, reflexión. Para síntesis, que lo que implica es la evaluación del conocimiento y de la experiencia de aprendizaje, podremos preguntar por inicios, fallos de lo que presentemos, puntos fuertes, áreas de mejora, realizaciones, productos. Para crear, nuestros alumnos deberán definir conceptos bajo los criterios que han aprendido, pero no una definición como la de recordar, sino que deberán elaborar un pensamiento, crear conceptos, taxonomías, esquemas, planes. Ahora sí, profundizamos sobre los ítems de elección múltiple. En primer lugar, vamos a ver qué partes componen a estos ítems o preguntas. Por ejemplo, esto que presentamos en negrita se llama enunciado, vástago o tronco. Nosotros a partir de ahora lo llamaremos siempre enunciado. Todo enunciado tiene unas alternativas. En una pregunta de elección múltiple, 3 deberán de ser distractores, es decir, deben distraer al alumno, y una será la respuesta correcta. A continuación vamos a presentar reglas de cómo construir bien ítems. Lo haremos a través de ejemplos, utilizando nuevamente la asignatura de análisis de datos. En primer lugar, hablaremos sobre el enunciado. Este debe tener un significado por sí mismo. Vamos a poner un ejemplo para el resultado de aprendizaje 1, que es el conocimiento de la clasificación de las variables. Nuestros alumnos deben de conocer la clasificación atendiendo a 3 criterios. Dentro de estos hay subdimensiones como las que aparecen recogidas en cursiva. El esfuerzo cognitivo que deben de hacer es de recordar. Presentamos este ítem. Las variables de una investigación presentan dependencia o independencia, se clasifican en nivel de medición, naturaleza de los datos y posición en la investigación, recogen números o palabras de la realidad y categorizan la realidad de manera nominal o de manera ordinal. Este ítem no es adecuado, ya que incumple la norma que estamos enseñando. El enunciado no es una idea. Sin embargo, cuando lo planteamos de esta forma y las respuestas son muy similares a la anterior, simplemente que con un sentido,
vemos que el ítem ya afirma una idea. Las variables, según su posición en la investigación, se clasifican como. El enunciado debe incluir formación relevante. Vamos a poner un ejemplo para el resultado de aprendizaje 2, clasificación de las variables en base a la realidad. El esfuerzo cognitivo que deben de hacer nuestros alumnos es de comprender. Presentamos este enunciado, donde se puede observar que hay información que no es relevante para dar respuesta. Por ejemplo, cuando hablamos que el CSIC es un centro de investigaciones puntero a nivel nacional, no es una información relevante para el enunciado. Cambio, proponemos el que aparece a continuación en verde. Las respuestas son las siguientes. Por tanto, podemos comprobar que con un enunciado más corto también es válido el ítem. Algo que debemos evitar del enunciado son las preguntas en negativo, ya que pueden llevar a confusión a nuestros alumnos. El ejemplo que vamos a poner es para el resultado de aprendizaje 3, conocimiento del análisis descriptivo de las variables cualitativas. El esfuerzo cognitivo que ellos deben de hacer es recordar. Presentamos este ítem. Las distribuciones de frecuencia no recogen. En cambio, evitando la formulación en negativo es mucho más sencillo a la lectura. Por otro lado, las preguntas que usamos para valorar esfuerzos cognitivos como el de comprensión deben de tener cierta novedad, pero tenemos que tener cuidado, ya que no pueden aparecer muy desligados de cómo se ha trabajado en clase. Vamos a poner un ejemplo para el resultado de aprendizaje 2, clasificación de las variables en base a la realidad. El esfuerzo cognitivo que deben de hacer nuestros alumnos es comprender. Recordamos que esta asignatura de análisis de datos pertenece al grado de psicología. Nuestros alumnos conocen la psicología clínica, educativa, laboral o social. Presentamos este ítem. La variable índice de masa corporal, según su nivel de medición, es. Hemos intentado innovar. Ahora bien, esta variable no es propia de la psicología, sí lo es del deporte. Por lo tanto, no podemos meterla dentro de nuestra prueba. Decidimos presentar mejor este ítem. Como podéis observar, la variable atención sostenida, medida a partir del test de D2, si es una variable propia de psicología. A continuación, pasamos a dar algunas recomendaciones a la hora de elaborar las alternativas del ítem. Todas deben ser gramaticalmente coherentes con el enunciado. Vamos a poner un ejemplo para el resultado de aprendizaje 4, conocimiento del análisis descriptivo de las variables cuantitativas, que es importante recordar, pues que se hace a través de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. El esfuerzo cognitivo que deben de realizar nuestros alumnos es recordar. Ahora bien, lean este ítem. Como pueden observar, no todas las alternativas tienen coherencia gramatical con el enunciado, y sí lo tiene aquella que es la correcta. Por tanto, presentamos este ítem, el que aparece en verde. Por otro lado, no debemos de usar alternativas especiales, como pueden ser ninguna es correcta, todas son correctas, las alternativas A y C son las correctas, ya que utilizar este tipo de alternativas pueden confundir a nuestros alumnos, incluso pueden ser consideradas un recurso fácil de elaboración de alternativas. A continuación presentaremos un ejemplo para el resultado de aprendizaje 5, asignación adecuada del análisis al tipo de variable. El esfuerzo cognitivo que deben de hacer nuestros alumnos es de aplicar. Presentamos este ítem en rojo, donde sí se incluye esta alternativa especial. Sin embargo, presentamos el mismo ítem formulado de manera diferente con las 4 alternativas elaboradas. Otra recomendación es que solamente una alternativa puede ser la contestación correcta o claramente la mejor.
Vamos a poner un ejemplo para el resultado de aprendizaje 8, relación entre análisis realizado, interpretación de resultados y realidad. El esfuerzo cognitivo que deben realizar nuestros alumnos es de síntesis o evaluar. Presentamos los siguientes resultados para una variable. En esta opción podemos comprobar que hay dos que pueden llegar a ser correctas. Así que presentamos esta alternativa. En cuanto a los distractores, es decir, aquellas alternativas que tienen por objetivo distraer al que no sabe, deben de ser opciones plausibles. Presentamos un ejemplo para el resultado de aprendizaje de clasificación de las variables en base a la realidad. El esfuerzo cognitivo que deben de hacer nuestros alumnos es comprender. Presentamos este ítem. La variable rendimiento académico medido de 0 a 10, con opción a decimales, es una variable cuantitativa nominal, una variable cualitativa ordinal, cuantitativa de intervalo. Los distractores no son opciones posibles, ya que las cuantitativas nominales no existen. En cambio, presentamos este como opción válida. Además, deben de tener una longitud similar a la respuesta correcta. Vamos a poner un ejemplo. Para el resultado de aprendizaje 9, toma de decisiones y propuesta en base a los resultados obtenidos, que el esfuerzo cognitivo que deben de hacer nuestros alumnos es tener criterio o crear, presentamos el siguiente enunciado, en donde en base a la tabla que se les presenta, tienen que tomar una decisión. Presentamos estas alternativas. En rojo pueden observar que la correcta es la alternativa B y tiene 4 líneas. En cambio, las otras tienen 1 o 2. Así que presentamos la opción que aparece en verde, en donde todas las respuestas tienen 2 líneas. Respecto de la respuesta correcta, lo primero que tenemos que hacer es evitar que el enunciado nos dé pistas para saber cuál puede llegar a ser. Vamos a poner un ejemplo del resultado de aprendizaje 5, asignación adecuada del análisis al tipo de variable. El esfuerzo cognitivo que se hace es de aplicación. Presentamos el siguiente ejemplo. Como podemos ver en el enunciado, al añadir por ser cuantitativas, ya nos orienta hacia el cual puede ser la respuesta correcta. Sin embargo, este otro no es así. Por otro lado, debemos de evitar secuencias en cuál es la respuesta correcta. Es decir, debemos evitar que nuestros alumnos vean que siempre es AA, BB, CC, sino que lo tenemos que hacer de manera alternativa. Y por último, debemos de evitar que nuestras preguntas sean interdependientes, es decir, que las respuestas de una nos ayuden a responder a otras, o que solamente cuando se responde bien una, se puede responder otra bien. Vamos a poner un ejemplo para estos dos resultados de aprendizaje, el de clasificación de las variables y el de asignación adecuada del análisis. El esfuerzo cognitivo que tienen que hacer para la primera es comprender y para el segundo aplicar. Como podemos observar aquí, solamente si responden bien a la pregunta 1 podrán hacer la pregunta 2. Así que proponemos realizarlo de esta forma. A continuación les presentamos aquellas recomendaciones para integrar los diferentes elementos en la prueba objetiva. En primer lugar, señalar que se suele considerar adecuado incluir distintos tipos de ítems dentro de una prueba objetiva. Ahora bien, esto dificultará su corrección. Por otro lado, los ítems deberán aparecer organizados si tenemos distintos tipos de ítems, todos juntos en bloques. Y siempre, tanto si esto se cumple como si solamente tenemos ítems de un mismo tipo, organizados de menor a mayor dificultad. Por último, es adecuado introducir instrucciones en la prueba al inicio y por escrito. En ellas se debe recoger el tiempo que el alumno dispone para responder, la manera en que recogeremos las respuestas correctas, por ejemplo, si lo tienen que escribir en las hojas que les damos,
o si lo vamos a hacer en una hoja de lectora óptica. Y por último, la forma en que vamos a corregir, es decir, cómo se puntúa cada uno de los elementos. Hasta aquí nuestra formación. Muchas gracias por su atención y les dejamos nuestros contactos por si surge alguna duda.